Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes, último día de la semana, y también el primer día del mes, cuarto del calendario hebreo, el mes del signo cáncer, un mes de tener grandes oportunidades de explotar y desvanecer toda inflamación maligna, todo mal humor, con el aroma fragante de la oración grata, de la oración que tiene el aroma del reino de los cielos, el aroma del amor, el aroma de la alegría, del gozo y de la felicidad. Emanamos a través de la oración consciente en este despertar ese aroma grato que invade todos los aires y que cada ser viviente respira para quedar en esa dimensión de lo sobrenatural en lo natural. Lo natural es que nos amemos los unos a los otros, y allí hay conexión entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo celestial. Por eso cada mañana elegimos un tema para tratar de acuerdo al estudio de una manera ordenada que se hace desde la época de Esdras y Nehemías en el regreso de la deportación de Babilonia, donde Babilonia no necesariamente es un sitio geográfico, representa nuestra propia confusión. Regresamos a tener la luz del entendimiento y la sabiduría en un despertar de conciencia, que tenga una empatía para que suceda en cada mañana en el despertar con el Mesías. Bueno, después de mirar el reloj profético, hoy tenemos un tema exclusivo, un tema especial que hemos seleccionado para este día, último día de la semana, y es la visión del liderazgo. Dándole gracias al Todopoderoso por darnos la oportunidad de experimentar un nuevo día, sintiendo el aire que respiramos y el corazón que palpita, certificando en nuestro inconsciente que tenemos vida y somos vida. Y por eso todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, se ilumina con la luz de las leyes universales, entendiendo que todo funciona desde el espíritu, desde el poder de la fuerza energética que le colocamos, y es por eso que miramos qué está detrás de cada cosa y advertimos que si hay un espíritu degradando y dañando alguna cosa que se requiere o que se necesita, entonces lo podemos transformar y cambiar. Un guía ciego guiando a otro ciego, a los dos los lleva al hueco. Después de mirar el evangelio de Mateo, donde primero trata las emociones, bienaventurado los pacificadores, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Todas estas sensaciones que se sienten en el cuerpo son emociones. Después de reparar de las bienaventuranzas, entonces viene esa revelación diciéndonos esto: es que yo no he venido a quitar esa instrucción de esos 10 pasos que les di en el monte Sinaí para que moldearan sus emociones, para conectar el cielo con la tierra. Yo he venido a cumplirlos, a estar completo. Y cuando reparamos esas 10 áreas, aparece esa oración que conecta con todo el universo, que se llama el Padre Nuestro. ¿Cuál es nuestro Padre? ¿Las tinieblas o la luz? Si el camino de la luz invadió todo nuestro ser, pues el Padre Nuestro es el Padre de las luces. Pero si no hemos reparado, obviamente hay confusión y hay tinieblas. Entonces, después de eso, dice: mira, es que un guía ciego guiando a otro ciego, a los dos los lleva al hueco. O sea que el hueco es nuestra propia ignorancia. Cuando desconocemos de qué hablamos con certeza,
y no advertimos, no sentimos la sustancia que está escondida detrás de la cosa, entonces perdemos el control de nosotros mismos y de nuestro entorno. Es por eso que la visión del liderazgo es más importante que el líder, porque la visión es la que sustenta al líder y a sus seguidores. Cuando no hay visión, pues todos son guiados al hueco. El hueco es un arquetipo de encierro. Entonces nuestro cuerpo se convierte en una cárcel, en lugar de un santuario. Cuando se ilumina con la luz, cambia ese estado de ser, de cárcel, de limitación, a convertirse en un altar, en un santuario. Bueno, ese es el trabajo diario. Y por eso cuando había un ciego en cierta localidad, trayéndolo a la vida práctica, narran los evangelios ahora ya de Marcos, obviamente entendiendo que si Jesús es la luz y que es el verbo, que es el camino, pues son esos mandamientos o leyes cumplidas en cada persona. Es un estado de conciencia elevado que se nos mostró como ejemplo en la vida de Yeshua, el que tú conoces como Jesús. Y es por eso que viene un ciego que lo llevan a un lugar llamado, a una aldea llamado Besaida. ¿Y con qué necesidad nos cuentan dónde estaba, para dónde iban? Si miramos la sustancia de la fuerza espiritual que sustenta, Beit es casa y Sadia es el despreciado, la casa de justicia, cuando se desprecia la justicia por la avaricia. Y entonces hay falsas demandas, falsos testigos, y empiezan a manifestarse todas esas mentiras que con engaños llevan a sus seguidores al hueco. Betsaida es la casa del despreciado. El que desprecia la visión queda ciego. Llevarlo a la casa de justicia, a la casa del despreciado de este mundo, pero aceptado en el mundo de justicia, entonces se vuelve la visión. Se cura la ceguera. Dice que tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y escupieron en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veías algo. Escupir es arquetipo de desechar. Algo nuestro, la saliva cuando está en nuestra boca, no causa absolutamente nada. Es algo normal que salivemos, que impregnemos la comida que vamos a ingerir de saliva y le da un cierto aroma, un cierto sabor, pero cuando sale de nuestro cuerpo ya es difícil volverlo a entrar porque se desechó, ya no es grato, ya no es agradable, ya es despreciable. Entonces cuando uno desprecia la falta de visión, cuando desprecia las tinieblas, es porque esto amanece, porque ve la luz. Y esa luz, entonces, obviamente en las alegorías de las Escrituras. Entonces le pregunta, él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Entonces allí aparece el hombre como arquetipo del árbol plantado junto a corrientes, o el árbol de la vida. Y hemos estado estudiando y enseñando, pues, esas 10 pasos o 10 sefirot, que después se convirtieron en diezmos de 10 reparaciones que debe de haber en nuestro ser interior para que exista y haya esa conexión. Si miramos los mandamientos, que no son mandamientos sino enunciados, pues yo soy Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto, es lo primero que debe establecer como conciencia, que Egipto, Misraín, o angosto, pequeño o esclavo, no puede seguir siendo un estado de ser, porque de ahí salimos con la luz de la palabra, siendo conscientes de que la luz, de que el amor, de que el Espíritu Divino, que es luz, que es camino, que es alegría, que es gozo, que es amor, nos sacó de ese estado de estrechez, de esa sensación de poca cosa. Y yo soy Yahweh que te saqué de la esclavitud de Egipto.
y no tendrás otros dioses. Otros dioses es pensar, yo sigo angosto, pequeño, esclavo. Y no tomarás mi nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre en vano? El nombre del Eterno no es cualquier cosa. Los emocionalistas dicen, bueno, llámele el universo, llámele como a usted le dé la gana. No, usted no se llama como le da la gana. Usted se llama lo que es. Y es por eso que viene el código del nombre, Yud, Hei, Bau, Hei. Yo soy el que soy, un estado de ser. Esas 4 letras hebreas en el mundo de los hebreos, que es fuera de este mundo, nos anuncian o enuncian 4 mundos de la emanación, de la creación, de la formación y de la acción. Pero si lo vemos simplemente como 4 letras, como el tetragramatón, no vemos absolutamente nada de la sustancia que está escondida detrás de la cosa. Entonces discuten porque se llame así, se llama así. No, se trata de santificar el nombre, iluminar. ¿Qué es lo que trae escondido detrás del nombre, del estado de ser, del gran cerebro universal, o del Dios del universo, o del ser verdadero? Yud, Hei, Bau, Hei. Por eso decimos aleluya. El prefijo de Ya, de Yahshua, de Yahweh, perdón, es Ya. Alel es alegría y el prefijo Ya. O sea que ese sufijo de la última 2 palabras unidas en Alel, que es alegría, y Ya, que es el prefijo de Yahweh, pues de dónde proviene esa alegría. Por eso, al iniciar el día debemos estar alegres para conectarnos y santificar con ese nombre. No por la cantidad de dinero que hay en la cuenta del banco, porque hayamos visto algo en el mundo exterior, sino porque simplemente nuestro estado natural es de alegría. Me voy a sentir alegre porque quiero sentirme alegre y porque estoy alegre. Y desde allí entonces establezco la visión. Alegría, Shinja en hebreo quiere decir iluminar. ¿Qué es lo que me ilumina? No la luz del sol, ni la lámpara, ni nada. Me ilumina la luz de los mandamientos. Y eso me permite entrar en el reposo. Por eso el cuarto es el Shabbat. Después de estar reposado y alegre, entonces entiendo de dónde es esa fuente, Padre, y de dónde se formó Madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando tengo estas 5 cosas, ya no mato, no robo, no miento, no adultero, ni codicio. Entonces la primera tabla me lleva a la segunda y allí se establece la visión, y eso está establecido a través de un mapa que se llama el árbol de la vida, con 10 sefirot. Entonces por eso volvemos al asunto del ciego, mirando, Marcos 8:24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, o sea, se mueven. Y luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fuese restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. O sea, primero se emanó, luego se creó, después se formó y luego se hizo. Cuando se hizo, vio hombres normales, pero en el periodo de formación, pues vio la esencia de donde se estaban formando todas las cosas. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Porque esto es del mundo del secreto. Cuando ores, métete a tu aposento y en lo secreto. Esa palabra secreto en hebreo es Ein Sod, mundo increado, mundo donde está la sustancia de todo. Por eso dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Debajo es donde está todo lo que está creado desde encima. De allá donde nos pone Yeshua cuando somos sus discípulos, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad y poder y los puso sobre todo principal. Entonces allá donde está todo formado y todo hecho, es el entorno, es la atmósfera de Yeshua HaMashiach, que tú conoces como Jesús. Porque hubo una reparación de la esencia de lo que somos. Entonces ahora se entiende que esos 10 pasos
conocidos como diezmos. Es lo que nos pide el Creador. Cuando rectificamos 10 veces esos 10 pasos, llevándolo a la conciencia, yo soy Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto, y entonces, y no tengo otro, a esos 10 le pongo los mismos 10, y a los siguientes, no tengas otros dioses, le pongo los mismos 10, y no tomará mi nombre en vano, le pongo los mismos 10. Entonces aparece diezmo de diezmo. Entonces no es una obligación económica, es una obligación emocional, mental, psicológica y espiritual, para que luego sí tenga coherencia cuando se haga en lo físico. De lo contrario se va a convertir solamente en parte de, y no en todo. Todo está en esos 10, porque es el mundo del todo, el mundo donde se forman todas las cosas. Y es por eso que el líder o el guía ciego guiando a otro ciego, los dos llevan al hueco. Pues, o sea, después de haber dicho esto, las bienaventuranzas, después de haber dicho, yo he venido a guardar la ley, no he venido a quitarla, yo he venido a hacer luz y no tinieblas, después de haber enunciado la oración del Padre Nuestro, entonces ahora le dice, mire, si usted no ha entendido todo esto, es que un guía ciego guiando a otro ciego los lleva al hueco. Entonces queremos evitar el hueco. El hueco es la ignorancia, y la ignorancia se soluciona con la luz del conocimiento y la sabiduría, de lo que realmente somos. Entonces ahora miramos lo que nos corresponde y hemos estudiado y practicado en el transcurso de la semana. La historia de un líder de la descendencia de Leví, servidores del Creador, que habían estado allá con Moisés en la reunión con el faraón. Esto se levanta y toma 2 de los hijos de Rubén, Rúa mira, Re mira y Ben hijo. Entonces no es una persona que tenía grandes rasgos de liderazgo y tomó otras 2 y las convenció y dijo, bueno, vamos a levantarnos contra este líder, o sea, Moisés. Y entonces no se levantan contra Moisés, sino lo que iba en Moisés. La zarza ardiente que vio en una gran visión. Una cosa es tener visión y otra cosa es tener la gran visión. La gran visión es tenerlo todo, de donde se forman todas las cosas y cómo formarlas. Entonces, ese grado de frecuencia que se emite establece una cobertura, un manto. En hebreo se llama un sitra. Cuando vibramos bajo, entonces se abre la tierra y se nos traga, porque se viene el mundo encima. Aquí aparece en las creencias de los griegos, en la mitología griega, aparece Atlas, una persona cargando el mundo encima. Cuando se viene encima tu trabajo, tu salud, tu relación de pareja. Cuando dice, uy, tengo muchos, pero no tienes uno solo, una carga. Si descargamos de esa carga, entonces entendemos por qué Jesús dijo, vengan a mí todos los cansados y cargados que yo os haré descansar. Si Él es el árbol que anda, si Él es el camino, si Él es la luz, pues debo de entender la alegoría que me está llevando a reflexionar sobre estas 10 cosas que se dieron en el monte Sinaí y que después se convirtieron en 10 emanaciones divinas, o sepirot. 3 emocionales, 3 intelectuales, 6 emocionales y una vasija que lo llena todo. Entonces tenemos la cabeza, el cuerpo y las extremidades. Entonces el grado de frecuencia que se emite establece un manto. Y por eso dice, es que no constricte el Espíritu del Señor por el cual has sido sellado para salvación, que ninguna palabra vana salga de tu boca. Entonces cuando uno maldice, se establece un tipo de liderazgo a través de la difamación. Y eso en las Escrituras genera lepra, daña todo. Cambia la forma de ver las cosas y las cosas que miras van a cambiar, porque cambia la cobertura. Cuando se manifiesta el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, Isaías 61, porque me ha enviado, Yahweh, a libertar a los cautivos y a sanar a los quebrantados de corazón, a quitar el manto de tristeza y poner el manto de alegría. Es una cobertura, donde manto en hebreo es sitra, y es como ese abrigo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo.
cuando nos elevamos en esa conciencia y estamos seguros. Por eso el Eterno le dice a Elías, en la época de Elías había un gobernante que encarna el corazón del pueblo, y eso sucede en todas las épocas, porque el líder representa la conciencia de los seguidores. Entonces no se trata de quitar el líder, se trata de quitar la conciencia que permite que se alinee con ese tipo de liderazgo. Entonces no se trata de cambiar el líder, se trata de que todos cambiemos para poder ahora sí elegir un líder que nos represente, que represente todo ese cambio de conciencia. Por eso dice en las alegorías, de Israel son las almas elevadas. Dice que no faltará de la descendencia de David el rey que gobierne en Israel, porque David es amoroso. Entonces no se trata de buscar a alguien en lo físico, porque simplemente me agrada, porque tiene buen aspecto, porque tiene buen marketing. Se trata de mirar la conciencia del pueblo, y a eso es que apuntamos en este día, a generar una conciencia desde el amor, desde el perdón, desde que nos amemos los unos a los otros y no que nos difamemos los unos a los otros. Entonces allí se termina buscando la solución del problema en los mismos que generaron el problema. Entonces, provocan violencia para decir yo voy a acabar con esa violencia y entonces elíjame a mí, porque esto se soluciona es con violencia. Si eso lo llevamos a las escrituras, allí hay un coraíta, allí hay un alma como la de Caín o como la del falso profeta Balaam. Entonces por eso pues aparece allí en el Evangelio de Judas esa expresión, como Caín, como Balaam el falso profeta, o como todos aquellos que cayeron en la prevaricación de Coré. Entonces todas estas que son alegorías nos podemos entender a nuestra vida diaria y tomar decisiones sabias a través del espíritu de sabiduría. La realidad no se inicia cuando pone algo, sino cuando se saca. Si nosotros queremos establecer una realidad con todo lo que tenemos de confusión, de información, de experiencias traumáticas que dejaron una huella energética que no se ha procesado, entonces la realidad sigue siendo la misma que nos muestra el mundo exterior. Si quiero cambiar esa realidad, entonces no tengo que iniciar poniéndole más cosas, más líderes, más ideas. Tengo que iniciar sacando lo viejo y colocando lo nuevo. Entonces, de nada sirve ser libre si no sabes dónde está. Por eso cuando se aprende a manejar un bote, yo puedo manejarlos todos, porque funcionan desde el mismo principio. Y por eso recuperar todos lo mismo, crear nuestra propia realidad. Entonces vamos a las historias de las épocas de Elías, porque dice la escritura que antes de que venga el Mesías primero vendrá Elías y restaurará todas las cosas. Había un gobernante, Acab, que era la fiel representación de un pueblo, que le dio la espalda al Eterno y confiaba más en los Baales. Por eso esas historias de lo que vivió, ese momento de oscuridad en los hijos de Israel. Y entonces viene una Acab con su esposa. Esa esposa muy alegórica, Jezabel, que traduce en hebreo soberbia, cuando se gobierna, se lidera desde la altivez, desde el orgullo, desde la soberbia. Entonces ya sabemos la energía que está detrás de esa cosa y cómo funciona en el pueblo y por qué. Después que lo eligieron, dice, ay, pues que no sabía que era así, porque no miraron la esencia desde el espíritu.
porque precisamente los está representando. Y por eso es bueno que sucedan todas esas cosas para que reflexionemos. Hoy los profetas le hablan al pueblo, pero en aquel tiempo los profetas le hablaban al rey. Y por eso enrutar al gobernante por el buen camino es la misión del profeta, porque por donde va la cabeza va todo el cuerpo. Entonces lo enviaban a hablarle a los gobernantes. Entonces no solo cambiar las acciones, las emociones, es cambiar la percepción. Y toda esta semana hemos estado pues educándonos y educando sobre el tema. Nunca tienes un problema en una situación. Esa situación siempre tiene que aprender algo, leer lo que me está mostrando el problema, entonces voy más allá de esa situación. Caín, Core, Balaán están en contra de la luz, de la Torá, de las leyes, del verbo, en contra del Shabbat, en contra de todo lo que podamos leer allí porque no se entiende. Y entonces pues aparece el antimesías. Ahora está diciendo, no, yo estoy a favor de eso, pero estoy haciendo otra cosa peor, porque se cree santo siendo profano. Es que la persona no es lo que dice ni lo que piensa, es lo que hace, porque lo que hace está alineado con lo que pensó, sintió y dijo, y se manifestó. Ahora, grande es la enseñanza cuando se lleva a la práctica. Si no practicamos, pues sucede que puede haber mucha información con todo esto de la internet, de toda la informática, la inteligencia artificial y todo aquello. Hay mucha información a la que tenemos acceso. Podemos ingresar a esas, pero se sabe mucho, pero no se transforma. Y es allí donde viene que toda la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico en armas, en ciencia, en tecnología, no ha podido solucionar el problema de la humanidad. El ser humano, las guerras siguen, la hambruna sigue, la pobreza sigue, la oscuridad sigue, porque no se trata de una ciencia más eficiente para acumular cosas. Se trata de la ciencia del Altísimo, que es más eficiente para transformar la visión de cómo vemos las cosas. Entonces, al igual que Core, reclamamos el sacerdocio sin hacer méritos. El sacerdocio es la alegoría del puente, por eso los latinos le llamaron pontífice. ¿Puente de qué? ¿Qué me une? Si es de Baal, pues me une con los Baales. Pero si es del yo soy, me une con ese verdadero estado de ser. Por eso aparecen sacerdotes y profetas, de Baal o de Yahweh. Entonces ese puente que me une, tengo que transitarlo. ¿Qué es lo que me une? Las leyes. Es como el puente. Por eso dijo Yeshua, yo soy el camino. Porque las leyes son luz y se convierten en camino. Son alegorías de ese lenguaje metafórico a través de parábolas para explicarnos lo que realmente somos. Entonces debe haber una conciencia colectiva y entender esas leyes que reinan en la naturaleza dual y en la naturaleza única, la naturaleza de la unidad. La dual, hay enfermedad y hay sanidad, hay pobreza y hay abundancia, hay alegría y hay tristeza. La del mundo de la unidad solamente hay uno: alegría, felicidad, gozo, o pobreza, miseria, escasez. Entonces, ¿a qué unidad? ¿A qué nos estamos uniendo? ¿Qué es lo que estamos empoderando? O sea, si no nos vaciamos de lo que no, nunca vamos a obtener lo que sí. Si no nos vaciamos de los deseos de obtener cosas y nos llenamos del deseo de la luz, nunca vamos a crear la cosa. Entonces no vamos a vibrar en la frecuencia de la cosa. Entonces, como se le coloca la zanahoria al caballo para que corra y nunca la alcance. Por eso
No hay líderes buenos o malos. Lo que hay es la manera de mostrar la conciencia colectiva del pueblo. Cambiando la percepción de lo que somos, podemos no solamente ayudar a nuestra familia, sino ayudar a toda la humanidad. Por eso los personajes bíblicos son personificaciones que muestran el nivel de conciencia. Y entonces vemos nosotros aquí un líder core que se revela contra Moisés y Aarón, que representa la conciencia del pueblo. No querían, por eso pedían carne en lugar de maná, por eso se quejaban, por eso venían las serpientes y los mordían. Bueno, todas esas circunstancias no son simplemente anécdotas, historias de un pueblo que salió por... Son nuestras, nos pasan a diario. Y entonces establecemos ese puente entre nos conectamos con lo material, entonces nos volvemos altivos y soberbios. Si nos conectamos con lo espiritual, entonces entendemos la esencia de todas las cosas. Entonces, pues, ¿qué se requiere para prosperar? Pues sanar, liberar y poder cambiar la percepción de lo que somos. Y es para eso que nos sirve este nivel de conciencia. Establecer un consciente desde lo que era inconsciente, donde el consciente es lo que sabemos, lo que el hombre sabe, es consciente. Y el inconsciente es lo que el hombre es. Y el hombre es lo que hace. Inconscientemente, queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo que no quiere. Porque no hay una rectificación de esas 10 áreas. No se entiende el diezmo de diezmo. En esta semana hemos estado estudiando toda la historia de la rebelión de Core, cómo esto se reunió una asamblea, que traigan el incensario y que se paren a la puerta del altar de reunión, y se manifestó la gloria del Señor y se comió a ese tipo de liderazgo la tierra. Y para más completar, a los 250 que lo seguían, se consumieron en fuego y se prendió el fuego en el campamento. Entonces Aarón, que establece el puente entre lo humano y lo divino, prende el incensario y para la mortandad. Todas estas historias son nuestras. Aprendimos a parar la mortandad, a prender el incensario, a avivar el fuego del Espíritu, a mirarlo todo desde el Espíritu y establecer una nueva percepción y una nueva visión. Y por último, dice, bueno, los diezmos son para el sacerdote. No es que yo me gané 100 y le doy 10. Eso es diezmar. Pero el diezmo es la acción que me lleva a eso. Es la idea que me lleva a eso. Son 10 cosas que se establecen como puente entre lo humano y lo divino. Y cuando materializo desde lo divino a lo humano, desde lo espiritual a lo material, lo hago a través de 10 pasos, 10 áreas. Entonces, si aparto esa 10ª parte, todo lo otro queda consagrado con el llevar, y llevar es algo sagrado. Porque sé que mi sustento no es de este mundo, sino del mundo del reino de los cielos. Entonces no se trata simplemente de sacar la 10ª parte del fruto de tu trabajo y entregarlo. Está bien que lo hagas, porque estás ejercitando el dar. Pero no es ese el principio de las Escrituras. Se trata de 10 cosas internas, para que luego se manifiesten 10 cosas externas. Porque el sacerdote es el que une lo humano con lo divino. Ahora, ese que une lo humano con lo divino, tiene que apartar 10 de eso que unió, de ese fruto, de esa unión, la 10ª parte. O sea que cada área de cada mandamiento tengo que ponerle los 10. Y eso le da diezmo de diezmo. Hagamos un ejercicio, ya dejando de un lado los principios de las leyes universales de los mandamientos y aplicándolo a la práctica. Yo soy Dios que te saqué de Egipto, obedece a la idea. Esa es una idea de Dios, que ya no soy angosto ni esclavo. Entonces, lo primero que debo revisar es la idea, lo que pienso. Entonces, si pienso como Dios, ya no pienso como esclavo. Entonces le puedo decir a mi cuerpo, yo no soy esclavo. Y ahora te ordeno que vamos a comer sano. Ahora te ordeno que vamos a pensar en todo lo bueno. Ahora te ordeno
que no alojemos más espíritus de codicia, avaricia. Entonces empiezo a aplicar los principios en ese principio. Primero la idea, después la palabra. Si reviso lo que pienso y reviso lo que digo, entonces me convierto en el que ve. Porque para revisar tengo que ver. Y eso es lo que se llama visión, poder ver. Revisar mis pensamientos, revisar mis palabras, porque esos pensamientos y esas palabras provocan sentimientos. Entonces van 3 de 10. Cuando rectifico mis pensamientos, mis palabras y mis sentimientos, entonces genero unas señales. El resultado de que mis intelectos, pensamientos, palabras y sentimientos fueron revisados conforme los pensamientos, sentimientos y palabras del Creador, entonces aparece la señal del amor. Y allí quiero perdonar, quiero disculparme, quiero ayudar, quiero dar. Porque puedo, porque quiero. Y aunque no tenga, entonces se creó una atmósfera, se creó un ambiente, y eso hace que en el cuarto paso de 10, hace que se generen señales. Si no he revisado, pues las señales van a seguir siendo las mismas. El entorno exterior no cambia. Pero si he revisado, empiezan esos encuentros, que parece que fueran casualidad, pero te encontraste con la persona que tenía el conocimiento de lo que requerías. Te encontraste con la persona que conocía la manera de curarse la enfermedad, que te quieres curar. Y así genero señales. Ahora no sigo señales, las genero. Entonces ahora estoy atento a esas señales que genero, porque paso al quinto paso. En el hebreo se le llama el geburot, pero se conoce como evaluación. Vuelvo a evaluar lo que pienso, lo que digo, lo que siento, las señales que genero, las evalúo, le hago juicio, y entonces cuando evalúo eso y que lo rectifico y estoy seguro, ya no me dejo de evaluar, porque me evalué, ya me hice el examen, entonces ya me pueden examinar, porque arreglé todo lo que estaba mal. Entonces ahora, pues bueno, revíseme. Por eso dice que los justos piden juicio, y los que no han alcanzado, pues hay que pedir misericordia. Por eso es lo que llega después. En ese quinto paso llega la fuerza energética, el Tiferet, se le llama el resplandor, el rayo de luz. Ahora sí le pongo luz a todo mi cuerpo. De allí en adelante ya no me puedo devolver, porque ya coloqué una base, como los 5 primeros mandamientos. Ahora ya no mato, ya no robo, ya no. Porque si no he arreglado esos 5 primeros, sigo matando, sigo robando, sigo. Bueno, entonces ese sexto es ponerle la energía de que es imposible morir porque somos espíritu. Porque se descompone la carne. Entonces ya sé que en esa instancia no puedo matar. Es imposible matar. Ni mentir, porque lo que viene, todo lo que se manifiesta viene de una energía. Ni robar, porque todo nos pertenece. Ni adulterar, porque todo está hecho. Y si trato de hacerlo de otra manera, de una u otra manera, vuelve otra vez al estado original. Si robo, me roban; si miento, me mienten; si mato, me matan. Entonces tampoco puedo codiciar, porque todo me pertenece, y cuando todo me pertenece, yo ya no lo codicio. O sea, si miro la mujer del prójimo, si miro la esposa del amigo que está con deseos carnales, porque no me creo una igual o mejor. Entonces ya no tengo necesidad de hacer eso, porque aparece el 10, no de 10, el 10 de 10, que cuando entendemos todo este camino, todo este proceso, entonces ya no establecemos más liderazgos de rebeldía como Core, sino liderazgos de protección, de cobertura, como el liderazgo de Moisés. Por eso dice: ¿quién como Moisés? Eso nos permite establecer en nosotros unos personajes que son personificaciones de nuestro estado de ser. Cuando tengo todo eso, entonces tengo al Mesías, tengo a Yeshua. Y por eso ese es el que me lleva de Zaida, a la casa de justicia o casa del despreciado,
¿Cuándo despreciamos nosotros la justicia? Cuando no aplicamos estos 10 principios. Estos 10 principios es todo. Y cuando entramos al mundo del todo, pues lo tenemos todo. Que tengas un maravilloso día, una buena mañana en este despertar con el Mesías. Boker Tov, buena mañana. Leitadot, nos vemos luego.